Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Alejandra Henderson. Esta es una clase sobre los principios del derecho del trabajo. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles el PowerPoint sobre el tema. Como les decía, el tema es principios del derecho del trabajo y la bibliografía utilizada para esta clase es principalmente la de Golding, curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bueno, entonces comenzamos con el concepto de los principios de derecho del trabajo. Y dice este autor que se denomina así a las reglas o pautas inmutables que rigen la materia y que tienen por fin salvaguardar la dignidad del trabajador y protegerlo de los eventuales abusos del empleador, además de preservar la unidad sistemática y orientar al intérprete como al legislador dentro de la rama específica. En estos eventuales abusos de los que habla el concepto surgen dado el carácter desigual del derecho del trabajo. Hay una desigualdad existente entre los sujetos del derecho del trabajo, que son el trabajador y el empleador. Esta desigualdad está dada principalmente porque el empleador cuenta con el capital y el trabajador cuenta solamente con su fuerza de trabajo, por lo cual no hay igualdad de condiciones entre las partes. Por ello, el derecho del trabajo viene a proteger al trabajador para equiparar esa desigualdad y hacer que la relación entre las partes sea más igualitaria. Bueno, estos principios del derecho del trabajo, entonces, como dijimos, son inmutables, es decir, que no son sujetos a modificaciones. Y acá vamos a ver cuáles son las funciones que tienen estos principios en el derecho del trabajo. Y vemos que los autores dicen que son 3 las funciones. En primer lugar, la función informadora, dado que infunde a las normas un sentido u orientación específica. Le da a la norma laboral un sentido o una orientación específica. La segunda función es integradora, ya que es una fuente supletoria en supuestos de vacío normativo. En el caso de que no exista una norma, entonces tenemos que ir a los principios del derecho del trabajo para integrar esos vacíos normativos. En tercer lugar, la función, muy importante, interpretativa, que resulta un agente facilitador de la operación lógica valorativa del alcance de las normas aplicables. ¿Y esto qué significa? Que se va a interpretar las normas del derecho del trabajo teniendo en cuenta estos principios del derecho del trabajo. Ya vamos a ir viendo toda esta cuestión de interpretación y aplicación de las normas laborales. Bueno, el principio protectorio es la base del derecho del trabajo. Como dijimos antes, hay una desigualdad existente entre las partes de la relación de trabajo y viene
entonces viene entonces como le decía, este principio viene entonces a proteger al trabajador. Bien, encontramos este principio en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en juicio, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Este principio se divide en tres partes que son indubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa. Comenzamos con indubio pro operario. Este principio es una regla de interpretación de las normas laborales. Tenemos que tener en cuenta que nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. De ahí surge principalmente este carácter protectorio del derecho del trabajo. Revaloriza la condición del hombre y le da al trabajo una consideración privilegiada. Ante una duda se va a estar, entonces, por la interpretación que sea la más favorable para el trabajador. El carácter especial del derecho del trabajo es la desigualdad existente entre los sujetos del contrato de trabajo, y este principio procura revertir esa desigualdad existente. El trabajador es la parte económicamente débil en esta relación laboral. Encontramos este principio en la segunda parte del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, dado que dice: si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Es decir, que opera solamente en casos de duda cuando una norma admite más de una interpretación, y en este caso debe escogerse la que sea la más favorable para el trabajador. Luego pasamos a las reglas de aplicación. Volvemos, como les dije, tenemos dentro del principio protectorio tres partes. En primer lugar, indubio pro operario es una regla de interpretación. Las otras dos son reglas de aplicación: la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Dice en el artículo 9, en la primera parte: en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Entonces, teniendo en cuenta la norma más favorable, tenemos que saber que en caso de que existan dos o más normas vigentes,
que no toleran su aplicación conjunta para una misma situación de hecho son dos normas que se encuentran vigentes de un mismo ordenamiento jurídico que no toleran su aplicación conjunta para la misma situación de hecho. Esto que vemos de forma tan teórica, más adelante vamos a ir viendo con ejemplos que se da en la práctica y se da en todo momento en el derecho del trabajo. Entonces, en este caso, debe ser aplicada la que resulte más favorable al trabajador, sin atender a los principios de jerarquía ni de especialidad. Y acá está la cuestión de la jerarquía. No se respeta ni la jerarquía ni la especialidad de las normas, sino que se debe estar por la norma más favorable para el trabajador. ¿Y esto por qué se da? Porque en materia laboral tenemos diferentes rubros y actividades. Y cada rubro o actividad va a tener sus pautas particulares y en cada una de esas cuestiones se van a aplicar normas diferentes. Eso ya vamos a ir viendo. En materia laboral, el principio de jerarquía normativa no excluye que ciertas normas laborales, pese a su mayor rango jerárquico, admitan la aplicación preferente de las de rango inferior, cuando estas últimas resulten más favorables para el trabajador. Bueno, tenemos diferentes criterios para aplicar esta norma más favorable. Y en este caso, bueno, son 3 los criterios. En primer lugar, la teoría de la acumulación. En segundo lugar, la teoría del conglobamiento simple. Y en tercer lugar, la teoría del conglobamiento por instituciones. La teoría de la acumulación admite aplicar todas las normas concurrentes, extrayendo de cada una lo más ventajoso para el trabajador. Es decir, que se va a tomar cada parte de cada ordenamiento diferente. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, yo tengo en la ley de contrato de trabajo que me determina una cuestión de, por ejemplo, las vacaciones, la cantidad de días de vacaciones. Y después tengo el convenio colectivo que me dice también cantidad de días inferior, pero me permite que el trabajador se tome las vacaciones en cualquier momento, no le limita el tiempo. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo le dice que se tiene que tomar las vacaciones en determinada época del año. Entonces, según esta teoría, se va a tomar cada parte que le resulte más conveniente. Va a ser de la ley de contrato de trabajo la cantidad de días, porque es superior al convenio, pero del convenio va a tomar, digamos, la libertad de que el trabajador pueda tomarse en cualquier época del año esas vacaciones, que no así la ley de contrato de trabajo que limita eso. Entonces, va a tomar cada parte. Pasamos entonces a lo que es la teoría del conglobamiento simple. En esta teoría dice, conforme con la cual solo se aplica la norma que en su totalidad resulte más favorable al trabajador, lo que significa que va a tomar la totalidad de la norma. Entonces va a tomar o la ley de contrato de trabajo o el convenio, como les decía. En tercer lugar, tenemos la teoría del conglobamiento por instituciones. ¿Y qué es básicamente lo que me dice? Me dice que
va a tomar la institución vacaciones en su totalidad, de una o la otra norma. Entonces dice, señala que lo indivisible no son las normas globalmente consideradas ni cada una de sus cláusulas o artículos, sino las instituciones contenidas en ellos, entendidas como grupos homogéneos de materias. Para que no pierda el sentido esa institución, entonces se debe tomar en su totalidad, es el fundamento. La comparación a fin de determinar lo más favorable debe hacerse, por tanto, entre estas, o sea, en cada institución. Entonces, finalmente, nuestro ordenamiento jurídico toma esta tercera teoría, que sería como una teoría intermedia entre las dos anteriores. Pasamos entonces a la tercera parte de